Gracias por esta noche, este tiempo, este privilegio, esta honra de participar, Señor, de tu mesa, de tu palabra, de tu reino eterno, Señor, que ha sido destapado en nuestra vida. Gracias. Gracias por Cristo, por tu Espíritu en nosotros, tu palabra que es verdad, por la obra que empezaste y que cada día, Señor, estás perfeccionando. Gracias por hacernos parte de este cuerpo, de este ministerio, de esta visión. Gracias. Permite que nuestro propósito, Señor, sea el tuyo, el de proclamar a Cristo, nombre sobre todo nombre y tu palabra verdadera sobre todas las cosas, Rey. Gracias por esta oportunidad, por cada uno de nosotros, porque en ti tenemos descanso, gozo, reposo, libertad, bendición. Gracias. Oramos para que cada día el propósito, Señor, que en nosotros haya sea el sentir de Cristo, Señor, no tanto un conocimiento ni una información, sino más bien, Señor, tu palabra transformando en nuestras vidas y formando el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, te honramos en Cristo Jesús. Amén. Este año, yo creo que firmemente por las escrituras que en este año van a manifestar muchas cosas, se van a destapar muchas cosas. Nosotros empezamos hablando a nivel de identidad en general, identidad. Los domingos estamos hablando de identidad, 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 identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Identidad. Eso es bien importante. Ahora los lunes empezamos a estudiar identidad, pero ya a nivel ministerial. Cuando hablamos de lo ministerial, estamos hablando de los ministros, estamos hablando de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, el liderazgo, los ministerios de ayuda, los dones del Padre, los dones de Jesucristo, los dones del Espíritu Santo, identidad ministerial. Esto nos va a ayudar a centrarnos, esto nos va a ayudar a entender qué tipo de llamado tenemos, qué dones tenemos, cómo debemos caminar en el ministerio. Esto nos va a ayudar a todos. Yo cada día me confronto y yo digo, de verdad, si hay una asignatura o una materia a nivel teológico, a nivel de seminario, a nivel de instituto bíblico, a nivel del liderazgo en las iglesias, una escuela bíblica, una escuela de formación, estudio bíblico en una misión, en un ministerio, sería este. Sería empezar por aquí porque este es el que lo va a centrar a uno. Este es el que lo va a aclarar a uno. Este es el que lo va a formar a uno. Este tipo de materiales son importantes o de herramientas, enseñarlas liderazgo. Vamos a estar estudiando en identidad ministerial 7 puntos. El primero, el llamado o el llamamiento. Ya vimos esa parte, el llamamiento. Ahora vamos a dar un repaso. ¿Cuántas clases de llamados hay? 3. ¿Cuáles son? Los llamados ¿por quién? Por Dios. ¿Eso lo reciben? No, ¿encajan? ¿Esos cuadran? ¿Los aceptan? No, ni al mismo Señor lo recibieron. Segundo, los que se llaman, ¿lo reciben? ¿Bastante? Y los que se llaman, y los que llaman ¿qué? Otros, 3 clases de llamado. Entonces veíamos que el llamado de Dios, o sea, debe ser genuino y original, que sea Dios llamándonos. Pero en el primer punto veíamos que el llamado de Dios se debe recibir con temor y con temblor. Pablo, cuando Dios lo llamó, se convirtió con temor y con temblor. Y cada vez que predicaba Pablo, predicaba con temor y con temblor. Un hombre verdaderamente llamado por Dios, antes de pensar en dones que son regalos, debe ser temeroso de Dios, del nombre de Dios, de la palabra de Dios, de la obra de Dios. No debe manosearla, no debe tocarla. Un hombre verdaderamente llamado por Dios respeta a Dios y lo de Dios. Temor, no miedo, no, reverencia, respeto, honra, valor por el nombre del Señor. Lo que vamos a estar estudiando hoy es la confirmación.
cómo Dios confirma un hombre o una mujer que es llamado por Él. Y en la confirmación, usted hoy, tiene que saber a qué lo llamaron. Hoy. Y si no es hoy, entonces mañana. O el próximo lunes. Pero después del llamado viene la segunda etapa en la que debe caminar todo ministro, todo líder, todo pastor, todo hombre o toda mujer que sirve al Señor en la confirmación. Si yo les pasara un papelito en blanco y le dijera a ustedes, escríbame, usted aquí ha sido llamado. ¿Qué lo llamaron a usted? Bueno, la mayoría, el lunes pasado ya estudiamos. ¿Los dones de qué? Del Padre, los dones de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Pero entonces vamos a aclararlo hoy. Pero yo espero al final de la clase de hoy que usted tenga claro al menos a qué lo llamaron. O por lo menos, como dice Éxodo capítulo 3, que Moisés cada vez que se iba acercando a la zarza, se le iba aclarando ¿qué? La visión y el llamamiento. O Pablo, que cuando Pablo se reconcilió con Cristo, desde ese mismo día él se dio cuenta de su llamado y la confirmación de su llamado. Podríamos no solamente tomar estos hombres, Dios confirmó a Gedeón cuando Dios lo llamó, Dios confirmó a David, Dios confirmó a Jeremías. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Desde antes que naciese, te llamé, te escogí, te puse nombre y te doy por profeta a las naciones. No había nacido Jeremías, ni había nacido usted, ni había nacido yo, y ya Dios nos había escogido. Por eso cuando yo entiendo estas verdades, dejé de renegar por una guapanela, porque yo dije, oiga, la predestinación. Yo no había nacido y ya Dios me había escogido. La mayoría de nosotros aquí, y no es regresión, esa sinceridad. Tal vez ni entre los planes de papá y mamá estaban nacer muchos de los que estamos aquí. Pero como ya Dios nos había ¿qué? Llamado, nos había escogido, nos había confirmado desde antes de la fundación del mundo. Y ante el propósito de Dios, lo que Dios hace no lo estorba nadie. Nada ni nadie. Hoy vamos a la confirmación. Usted tiene que salir claro hoy. Hoy algunos de ustedes tienen que salir con la cinta aquí de capitán de Ujieres. Aleluya, hoy el capitán. Otros no, yo no soy el capitán, pero yo soy Ujier. Otros van a salir encopetados. Uy, yo soy pastor, aleluya, para invitarlo a predicar el domingo. Pero eso se va aclarando, pero esa es la idea. Tercero, cuando Dios confirma un llamado genuino y verdadero, viene lo que poco gusta y lo que todos le sacamos el cuerpo, la formación. La formación. El carácter de Cristo se va a formar en mí bajo las presiones más duras. La formación. Vamos a tomar también modelos bíblicos. Vamos a tomar la vida de Pedro en su proceso de formación, como podríamos tomar la vida de Pablo, la vida de otros, sino que Pedro es el prototipo del cristiano y del ministro del siglo XXI. Escogimos a Pedro. Todo lo que le estoy diciendo está en el material. Los bereanos de esta noche están diciendo, pastor, todo lo que está diciendo yo lo leí esta semana. ¿Hace cuánto vimos este material? Como 20 días, ¿sí o no? 3 semanas. Yo ya, pastor, vea, la tengo clara. El bereano, el mundano dice, ¿a qué hora es que la mariposa? ¿O quién juega hoy? El mundano está así. ¿Quién juega hoy? Me mira, ahí ve. La formación. La formación viene por la palabra revelada y los procesos duros que Dios me permite vivir. Cuarto, cuando ya Dios lo ha formado el carácter de Cristo en uno, viene ¿qué? El envío. Vaya, mijo, estás a tiempo. Quinto, ¿la qué? La provisión. Yo escribí mal provisión. ¿O está bien?
Ayúdenme. Es con ese. Sí, es con ese. ¿Ah? Sí. Uno más o menos. La provisión. De acuerdo al llamado, Dios le va dando la provisión. Cuando Jesucristo los mandó a ellos, les dijo, no lleven, bueno, la protección, iban guardados. Todo esto es bíblico, ¿no? La provisión les dijo, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven esto. Vayan. La protección les dijo, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Y el premio o el galardón, que Pablo decía, o la corona, ¿no? ¿De todo qué? Ministro. La honra, el premio. 7 etapas de un llamado genuino y verdadero en identidad ministerial. Vamos a mirar la página número 2. El punto número 2. La confirmación del llamado. La confirmación del llamado. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 1, verso 20 al 22. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20 al 22. Dice las Sagradas Escrituras, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Y en Él qué? ¿Usted sabía que dentro de esas promesas venía su ministerio, su llamado? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Dios. ¿Quién es el que nos confirma? ¿Ah? ¿Quién es el que nos confirma? Confirmar es hacer algo claro, que se entienda y afirmarlo. Dios llama a un hombre o una mujer, pero primeramente Dios es el que lo confirma, el que lo aclara, el que lo afirma. Nosotros podemos ver un cuadro en Jeremías. Jeremías tenía un fuego metido en ¿dónde? En sus huesos, que no lo podía resistir. Era el fuego, no literal o candela, sino la pasión por el ministerio, por el llamamiento. ¿Cómo yo identifico un llamamiento, un ministerio hacia mi vida? Primeramente, cuando estoy convencido que el que me ha llamado es Dios. Porque el llamado, lo vamos a estudiar hoy, es personal. Dios, todos los hombres y las mujeres que llamó, fue Él el que se les apareció de una manera personal. Dios. Dios. Después viene la confirmación de ese llamamiento de una manera personal. Hoy vamos a estudiar esos 3 pasos de la confirmación de un llamado, de un ministerio. Hoy lo vamos a estudiar. Yo le quiero dar es una cápsula ahí ministerial, que usted vaya mirando la pasión, la inclinación hacia los ministerios, hacia el llamamiento, la pasión. ¿Qué es lo que hay dentro de usted, en su espíritu, en su alma, que su cuerpo vibra? Uno mira un ministerio y uno dice, porque es que los ministerios es una honra, lo leímos en Hebreos 5:4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado ¿por quién? Por Dios. La honra más grande que puede tomar un hombre, tener un hombre o una mujer, es tener un llamamiento supremo, divino de Dios. En la confirmación, el que nos confirma es Dios, lo hace en Cristo. Cuando estamos en Cristo, es hacer firme y clara, ¿no? Las cosas, en la confirmación.
Eso lo hace el Señor. Versículo 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Wow, ya tenemos ¿qué? La unción. La unción, tenemos el sello del Espíritu. Somos uno con Cristo, esa es la unción. Estamos sumergidos en Cristo, en su Espíritu, en su palabra, en la confirmación. Dios. Verso 22. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. El cual también ¿nos ha qué? ¿Nos ha qué? Y nos ha dado las arras. La palabra sellar, viene del griego carácter, con K. Eso quiere decir sellar. Estampar o grabar o esculpir sobre algo, una piedra sobre madera. En la confirmación venimos ungidos y venimos con el sello. Pero ese sello, que el carácter no es otra cosa que la imagen de Dios. La imagen de Dios es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se hace evidente en el fruto, en la mente de Cristo y el fruto del Espíritu. Textos bíblicos, Efesios 4, 22 al 24, Filipenses 4, 8 y Gálatas 5, 22. El que lo cogió porque está en la universidad. Carácter. Nos selló. Tenemos la imagen de Dios, que es el carácter de Cristo. Y si usted quiere resumir todo esto, primera de Juan 2:6. Si alguno dice que está, yo sé que los de atrás ponen un poco borroso, pero que el Señor les dé visión de águila. Si alguno dice que está en él, debe andar como él anduvo. Carácter es la imagen de Dios que estampó en nosotros desde el origen, que es restaurada en Cristo. Efesios 4, 22 y 24. Ahí está el carácter de Cristo. O si no, aquí también puede poner Colosenses, acá, Colosenses 3, 10 y 11. 10 y 11, que habla de la imagen de Cristo. Colosenses 3, 10 y 11. La mente de Cristo, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano mío, en esto pensad lo justo, porque no hay fruto si no hay mente. Y el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así fue que ministró el Señor el Evangelio. La confirmación, pero vamos acá. La confirmación. Ahí mismo, segunda de Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. Qué pena decirle que tiene que agregarlo, porque cada vez que yo leo por aquí cositas, digo, oiga, me faltan textos. Me faltan. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. Raye las hojitas, no importa. Si necesita más, de pronto a un amigo, un líder, ahí hay disponible. Colosenses 3, 10 y 11. Gálatas 5, 22. Usted estos textos ya los tiene que saber de memoria hace rato. Gálatas 5, 22. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermano mío, en esto pensad, en todo lo justo, lo amable, lo verdadero, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. Ustedes saben por qué yo me sé versículos bíblicos, porque yo me veo un partido a la semana. Ninguna novela, yo no veo novelas. Películas menos, yo llevo años que no. Yo me vi Gallito Ramírez, Amar y Vivir, Los Tres Vitorinos y Rosario Tijeras. No más. Ay, La Guaca. La Guaca. ¿Usted sabe lo que le quiero decir? ¿Ah? Que estudie. Que estudie. Que estudie. Eso es sencillo.
Esto es fácil, eso ya lo sabemos, sino que es ordenarlos, ya uno de los... Y le llega ahí la luz. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Les qué? ¿Les recordará todas? ¿Y qué es recordar? Algo que yo ya tengo en la mente, que ya he estudiado, que ya conozco, que ya sabía. Eso es el que soplo. Ahora recibe sabiduría. Vaya y no lea y no estudie y no medite. La confirmación, 2 Corintios capítulo 3, versos 5 y 6. 2 Corintios 3, 5 y 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de qué? De Dios. O sea, lo que habla de competencia no tanto es correr quién es más que más, sino más bien el equipamiento que tiene cada uno. Un ministro verdadero con identidad sabe que Dios lo ha hecho competente, Dios lo ha equipado, Dios lo ha capacitado, Dios lo ha llamado. Las dos hojitas que le llegaron hoy habla de un ministro con identidad. Ministro ya cuando tiene identidad, ya la tiene clara. 2 Corintios 3, 6. El cual asimismo nos hizo ministro. ¿Quién nos hizo ministros? Dios. Competentes, capacitados, equipados. De un antiguo pacto. Ah, ¿de un qué? ¿Nuevo o viejo? No de la letra, que es la ley, sino de qué? Del Espíritu, que es el Evangelio del Reino. O el Evangelio del Reino es letra. No es del Espíritu. Porque la letra mata, la ley. La ley. A mí no me cojan esto literal a decir, mire que estudiar mata. No. Ah, sí, sí, sí. Mata la ignorancia. Pero es la ley. Porque está hablando antiguo y nuevo. Porque la Biblia habla del conocimiento de Dios equilibrado. Jeremías 9, 23 y 24, ¿qué dice? ¿Quién me lo dice? Le damos la ofrenda esta noche. Jeremías 9, 23. Ustedes lo saben por andar viendo las benditas novelas. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el rico en su riqueza. Si alguno debe alabarse, dejen entenderme y conocerme que yo soy Dios y que hago justicia en la tierra. ¿Los habían o no los habían? Claro, no los habían. Antes de la fundación del mundo los habíamos. Pero mire, estamos estorbando ese proceso por andar. Sigamos, verso 6. Porque la letra mata. ¿Mas el espíritu qué? Muéstreme que eso es la letra y que eso mata. Pues ahí mismo lo dice, hombre. El versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿ah? Y mire el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Ah, ¿se da cuenta? Entonces, ¿quién nos hace competentes? ¿Quién nos hace ministros competentes de un nuevo pacto? Dios. ¿Quién confirma los llamados? Dios. Vamos a leer, usted ya lo sabe, no lo vamos a leer, se lo voy a recordar. Romanos 11, 29. Dice, el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Quién es el que te ha llamado? ¿O quién es el que llama y confirma un llamado? Dios. Segunda de Timoteo 2:15. También se lo sabe. Entonces, vamos a repetirlo. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien, interpreta bien, enseña bien, predica bien, traza bien la palabra de qué? De verdad. La confirmación. Ahora, nosotros ahí en el material tenemos, yo le dije que en la confirmación del llamado, vamos a mirar 3 pasos. Entonces está el 2.1. Dios mismo es el que llama y es el que confirma. El llamamiento es personal y la confirmación es personal.
En Éxodo capítulo 3, verso 1 al 20 y Hechos capítulo 9, 1 al 6, tenemos dos modelos. Está el de Moisés y el de ¿quién? Y el de Pablo. ¿Por qué escogemos estos dos modelos? Porque ¿cuál fue el líder o el ministro más relevante del Antiguo Testamento? Moisés. Y el del Nuevo, ¿quién fue el más tigre y relevante? Pablo. Entonces vamos a coger los dos. Lo del carácter, la formación, Pedrito, porque Pedrito es el prototipo de nosotros los colombianos y los caleños, y de nosotros los latinos. Pedrito tiene las mismas características de nosotros, igualitos, por eso cogimos a Pedrito. Entonces, si lo leemos, usted ya sabe lo de la zarza. Dios le aparece a Moisés, Moisés le dice soy tartamudo, Dios le dice sí, y le pone a Aarón. Pero ¿quién confirmó a Moisés? Dios. Si leemos Hechos 9, usted sabe que fue el mismo Señor Jesucristo resucitado que le apareció a Pablo, lo llamó y lo confirmó. Aquí está, lo confirmó. Ve y se me... No, ahí está, yo creo que ahí está. Ahí está el modelo bíblico. Entonces Dios lo confirma, los tres pasos. Segundo paso, que este es donde ya entramos nosotros. Página número 2, 2.2. El ministro llamado por Dios. ¿Y cuál es el segundo paso en la confirmación de un llamado? Que el hombre y la mujer que Dios ha llamado, ya después de tener esa confirmación de parte de Dios, él inicia una búsqueda de identidad hacia el llamamiento y la confirmación que Dios le ha dado. Él mismo. Moisés continuó en esa búsqueda, en esa comunión con la zarza, con Cristo vivo, con la palabra viva. Continuó Moisés caminando en pos. Si Moisés se queda así, Dios me llamó. Aleluya. Soy llamado. Soy pastor, dice Moisés, de ovejas. ¿Qué fue lo segundo que hizo Moisés? Continuar en esa ¿qué? Búsqueda. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hicieron los apóstoles? Esa es la confirmación. En el segundo paso, el hombre y la mujer llamado por Dios ya está rendido, sensible, guiado por el mismo espíritu que le ha sellado y le ha ungido, lo empieza a encaminar hacia la claridad de ese llamado. Pero uno no se puede quedar quieto. Por eso el que está inquieto con la formación, mire, lo más poderoso es esto, la formación, uno como ministro, que lo formen a uno como ministro, entrar a un proceso de formación es muy poderoso. Entonces lo segundo, vamos a mirarlo en Gálatas 1, 11 al 24 y verá. Sino que si estudiamos cada uno de esos textos, Dios pasaje paso a paso, voy a hacer ahí un alto. ¿Estamos entendiendo? ¿Está claro? ¿O está muy bravo, muy difícil? Proverbios 14, 6. Al hombre y a la mujer entendida, la sabiduría le es que fácil. La sabiduría le es que fácil. Mi yugo es, mi evangelio es, seguirme a mí es, servirme a mí es fácil. ¿Y ligera qué? Oye, que la obra, ¿cuál obra? La obra es lo que le va a decir al final, para que vaya cargado conmigo. Gálatas 1, 11 al 24. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por quién. ¿Quién confirmó a Pablo? ¿Quién le empezó a revelar el llamado y la palabra de su llamado? Porque es que cada llamado tiene su palabra. ¿Quién le empezó a confirmar la palabra de su llamado? El mismo Señor. ¿Pero él se quedó quieto? No, se dispuso en esa búsqueda, Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿qué? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Uy, bárbaro, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, iba a ser el próximo sumo sacerdote.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Haga ahí un alto. Yo veo en estos dos hombres, es que entrar al orden bíblico, el bíblico es tan fácil, o sea, es tan claro, pero tan difícil. Moisés iba a ser el próximo faraón y prefirió a Cristo, el vituperio de Cristo, que los tesoros y el poder de los egipcios. Moisés tenía dos opciones en el llamado, en identidad ministerial. Moisés tenía para escoger ser el próximo faraón de Egipto y esclavizar toda una nación y tener todo un poderío y riquezas y todo lo que tuvo, o ser el libertador del pueblo de Dios, ir a comer cable, a comer chamisa y a solearse 40 años al desierto. Los reinos del mundo y el reino de Dios. Moisés. Pero dice que rehusó hacerse llamar hijo de la hija de Faraón, rehusó a ese linaje que le iba a llevar al trono. Él fue a estudiar a la alfombra roja. Moisés fue a estudiar, fue para ser el próximo faraón. Por eso Dios lo llevó acá para limpiarle en 40 años toda esa basura que traía allá, porque esa basura no sirve acá. No sirve acá. Y lo llevó primero a él allá para que él después llevara al pueblo allá. Pablo, Saulo de Tarso, iba a ser el próximo sumo sacerdote, un hombre intachable, un hombre... ¿A los pies de quién? ¿A los pies de quién? Si el único maestro que no se puede superar es Jesucristo, pero los terrenales, los alumnos terminan siendo... Saulo, ¿a los pies de quién? Iba a ser el próximo sumo sacerdote. Sumo sacerdote quiere decir la máxima autoridad espiritual sobre Israel. ¿Quién fue que le firmó cartas? El sumo sacerdote antiguo lo miraba y decía, este va a ser mi sucesor, vaya mijo. Este va a ser mi sucesor, vaya mijo. Este lo veo con temple. Y este es el perfil, este tiene el perfil. ¿Y qué prefirió él cuando el Señor lo tumbó? Bueno, siga leyendo. Verso 14. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Era un tigre, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por cuando agradó a Dios, que me apartó desde dónde. Ahí, este habla del vientre. ¿Ah? Desde el vientre de mi madre dice, y me llamó por su qué. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Cuál es el primer paso de la confirmación? Dios. Segundo, el llamado. El paciente o el hombre o la mujer que Dios ha llamado. Porque es que hemos vivido al revés y hemos caminado al revés. ¿Cuál es el problema? Que son 3 pasos. Dios lo confirma personalmente. Ellos iban con esa guianza, esa dirección de Dios a recibir más claridad, más firmeza, que eso es confirmar del llamado. Y tercero, las autoridades, hombres y mujeres establecidos por Dios, maduros y entendidos, era lo tercero que venía sobre ellos a confirmarlos y decirle, así es, Dios te ha llamado. Eres uno del cuerpo o de Dios, eres de acá, en fin. Pero ¿cómo caminamos hoy? Desde acá. No, yo he llamado porque ¿qué? El pastor Luis me dijo que yo era pastor. Yo ya me he estrellado muchas veces. Por lo menos del grupo que están aquí, para yo decirle pastor a alguno por ahí dentro de 20 años. 20 años. No, yo ya no les voy a cometer esa locura. Cada día me doy cuenta. Ayer por lo menos me confirmaron 2 locuras. 2 locuras me confirmaron. 2, no una y no 2. No, usted es pastor, vaya, usted es pastor, vaya, usted es pastor, vaya. Vamos pastores, vamos pastores, ¿vamos a dónde? Ahora el evangelio del reino por el piso, uno por el piso, todo el mundo por el piso, por no pararse firme uno y decir, vamos en el orden, vamos paso a paso, ahora vamos pastores, vamos a Belén. Pero el que es llamado por Dios, vaya, que esto mismo se le va destapando, vea. Vaya, usted es llamado por Dios, vaya, usted es llamado por Dios, va bien. Va bien. O usted quiere que yo lo lance antes de tiempo. Nos estrellamos juntos. Del pináculo. Nos estrellamos, nos vamos juntos. Es más, de mí no esperes a honra. Usted ya la tiene de parte de Dios.
Yo aquí tengo honras que ni siquiera yo me he dado el... Vea, es que yo, mire, por favor. Pero de todos modos, tristemente lo tengo que decir. Pero de acuerdo a este segundo tema, usted tiene que reconocer esa honra aquí. Usted tiene que reconocer también cuál es el llamado de la autoridad que le pusieron a usted aquí. Porque entonces usted tampoco va a tener identidad, ni usted ni yo. ¿Usted entendió lo que le dije? ¿O no entendió? El sábado se lo presento. Ahorita les digo al final de eso. Sigamos. Ah, sí me mire mal. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a dónde. Y volví de nuevo a dónde. Bueno, ¿quién le confirmó el llamado a Pablo? Dios. Segundo, él fue ¿qué? En la búsqueda, guianza. ¿Voy donde los apóstoles? No, no es tiempo. ¿Voy a dónde? Arabia, desierto, desierto. Entre confirmación y formación, antes de ir al envío, hay que pasar por desierto. Antes de ir al envío, entre confirmación y formación, desierto, desierto. Moisés, ¿a dónde lo mandó Dios? ¿A dónde Moisés? ¿A dónde? ¿A dónde formó Dios a Moisés? ¿Dónde formó Dios a Josué? ¿Dónde formó Dios a Caleb? ¿Dónde formó Dios a David? En Adulán, una cueva, en el desierto. ¿Dónde fue formado Jesucristo en lo natural? Que le metieron el examen. Desierto. Pablo, ¿dónde se lo llevó el Señor? ¿Arabia qué? Al desierto. Juan, la isla de Patmos. Y uno quiere ya saltar del pesebre a la gloria sin haber pasado por el desierto. Hay que pasar por aquí porque es que aquí es donde me forman el carácter de Cristo. Aquí. Y donde yo puedo ser consuelo para otros. Yo puedo ser maestro para otros. Yo no he predicado aquí el tema de los propósitos de los procesos que vivimos. Así en plenitud como lo compartimos en Calimío. Ser maestro. A mí que me van a decir otra persona que no ha vivido un proceso. Tranquilo, mijo. Vaya, ánimo. Tú puedes. Todo es posible. Cuando no sabe qué es vivir por fe. Es cierto. Bravos. Pero entre más duro sea, más poderoso va a ser el tigre. Sigamos. 18. Después, pasado 3 años, ahí sí mire, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto cuando se escribe aquí en adelante, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir que el que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. ¿En quién? Uy, por causa de este hombre daban gloria a Dios, no vituperaban el nombre de Dios. 1. Después, pasado 14 años, subió otra vez ¿a dónde? A Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles, o sea, los apóstoles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud otra vez a la ley, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, nada, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, porque los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo me importa, nada me importa. Dios no hace ascensión de personas, a mí pueblos de reputación, nada nuevo, bueno, salte al 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado, también actuó en mí. Siga leyendo ahí esos textos hasta llegar al 9. Y reconociendo la gracia que me había sido, ¿qué? Dada. Jacobo, Cefas y Juan, las columnas, ¿no?
Mire, dirá que eran considerados como columnas. O sea, Santiago, Pedro y Juan, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de ¿qué? Compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacer. Lo tercero fue la confirmación de ese llamado, de los que eran columnas. Santiago, que fue el primero que escribió hermano del Señor en lo natural porque fue hijo de José y María. Pedro y el vio Juan, esos tres, Pablo y Bernabé, fueron confirmados. 3 pasos de la confirmación de un llamado, de un obrero, de un hombre y una mujer aprobado por Dios. Mírelo en todos los modelos bíblicos. Ahí le tengo 4 ejemplos. El llamado de Samuel lo confirmó Elí. En este ejemplo, ¿no? Pero usted sabe quién lo llamó y lo confirmó primero. Fue el mismo Dios. El llamado de David lo confirmó ¿qué? Samuel. Pero usted ya sabe que fue el mismo Dios el que primero lo llamó ¿a quién? No, Samuel confirmó. Dios le dice a Isaí, Isaí, de tu casa me va a salir el rey. A Isaí. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, ve a la casa de Isaí que hice una fiesta porque uno de los hijos de él es el próximo rey de Israel. ¿Y usted cree que estos dos lo confirmaron? ¿Qué? Isaí vistió sus 7 hijos y Samuel trajo el tarro de aceite. Y usted ya sabe la historia. Iba a ungir al más grande. Y Dios le dijo, no, mi hijo, aquí no está. ¿Quién traía a David confirmado? Dios. Aquí estoy hablándoles en este ejemplo. Jesús lo confirmó ¿quién? Juan. Este es. Y Pablo lo confirmaron los discípulos en el tercer paso de la confirmación del llamado. Dios es el que llama. Dios es el que confirma, pero en la confirmación por las escrituras podemos ver 3 pasos. Dios confirmando de una manera personal en su mente o su espíritu, su corazón o su alma. Dios provocando en él esa pasión hacia un ministerio, hacia un llamado, equipándolo Dios con dones, talentos, capacidades, habilidades. Después ellos mismos, usted y yo, en esa búsqueda. Poco me gusta hablar de mí, pero a nivel personal yo la cogí rápido. Rápido yo la cogí, lo ministerial, rápido, tan rápido la cogí yo que me fui a preparar. A costo de que se levantaran, que cuidado, que eso los seminarios, eso es frío, eso cuidado, no estudien, Cristo ya viene. A costo de cuestionamiento, yo la cogí rápido. Esto es de prepararse. Esto aquí hay que prepararse. Hoy me encontré con un excompañero de Instituto Bíblico, Arley Guasá, que fue presidente de Admiset. Él estudió conmigo hace 15, 16, hoy, después de 13 años no nos veíamos. Pero él me conoce así, donde yo le diga mi nombre, no tomamos tinto. Por nombre, él me conoce así porque estudiamos juntos. Yo estudié con mucha gente hace años. Y yo dije, esto es de prepararse, esto uno tiene que prepararse. Eso tiene uno que prepararse. No en vano Dios permite que las instituciones que se levanten. Pero ¿qué hace un seminario, un instituto bíblico? ¿Qué estoy haciendo yo aquí hoy? Confirmar lo que Dios te ha dado. Ya no que estoy como loco diciéndole a la gente, vaya ustedes, vaya, corran, vaya. No. Que por la palabra Dios mismo le diga a usted, ¿quién es? ¿Quién es? Los diferentes ministerios o dones que son confirmados por Dios. Vamos a mirar y a recordar algo que vimos la semana pasada. Y aquí es donde está el chicharrón y prendas en duro porque les voy a hacer el examen con el papelito y usted me va a escribir qué es. ¿Qué es? Puede poner barrendero, barrendera, músico, cantor, almista, salmista, predicador llorón, apóstol, profeta, ángel del Señor. Yo no sé, cualquier cosa.
No, a mí no me interesa. Después de que usted tenga la confirmación en su espíritu. Dones del Padre, Romanos capítulo 12, verso 3 al 9. Vamos a leerlo. Dones de Jesucristo y dones del Espíritu Santo. Regalos, ministerios. Ministerios en sus tres manifestaciones. Tenemos dones del Padre. En la manifestación de Hijo, de Salvador, de Mesías, de Rey, de ungido, de sacerdote, de Cristo tenemos dones. Y en la manifestación de Espíritu, de guía, de Maestro, que nos ha ungido, nos ha equipado, nos ha capacitado, tenemos dones. Usted los va a identificar hoy por las Escrituras o esta semana usted los va a identificar. Romanos capítulo 12, verso 3 al verso 9. Voy a hacer algunos saltos. Digo pues por la gracia que me es dada, siempre es la gracia. La palabra gracia en el griego que caris o charis, que quiere decir un regalo o un don inmerecido, gratis, pero memorice hoy, porque la otra semana le voy a preguntar qué dice Romanos 11, 29. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Lo que Dios da, Dios ¿qué? No lo quita. Pastor, pero yo he leído en Job que Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bruto de Job. ¿Y por qué le dice bruto? Porque Job es el prototipo de un ministro confundido, de un cristiano confundido y de un líder confundido, porque en Job capítulo 42 verso 3 corrige y dice, de oídas te había ¿qué? Oído, pero en el desierto, en el proceso de formación, mis ojos ¿qué? Te ven. Y hablaba cosas que no, porque si Dios da y quita, es un Dios camaleón, es un Dios como que no me inspira confianza, porque me da y me quita. De doble ánimo. Tome, le doy un don, un ministerio. No, a ver, páseme mi ministerio. A ver, páseme. No. Dones son gracias, regalos irrevocables. Miren los regalos que tenemos. Digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros que digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, a creer uno más que quien, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo hay que pensar de uno con moderación? ¿Sabe por qué? ¿Sabe que empieza hablando de esto? Porque el ministerio vané. Yo soy pastor. Dígame pastor. O yo soy apóstol, dígame apóstol. Y primera Corintios 3, 4, 5 y 6 dice que somos nada. Que Dios es el que da el crecimiento. Humildad empieza, es que yo soy. ¿Quiénes somos? Identidad nuestro espíritu, sí, como el ciego que ya nos aclaró. Pero ya usted sabe que estoy hablando de esa falsa humildad o ese orgullo falso. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada medida de fe en cuanto a los dones. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? O sea que no es por obras que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué? De fe. Estos son los dones del Padre. ¿Cuál es el primero? Profecía. El segundo, servir. ¿Sí o no? Ayúdeme. El tercero, ¿qué más dice? Enseñar. Cuarto, animar, exhortar o animar. Exhortar, restaurar. Quinto,
El que qué, sembrar. Uy. A ver de estos cuántos hay aquí, digan amén. Sexto, presidir. Séptimo, misericordia. Octavo, ¿no hay más? Son 7. Con alegría, ¿no? 7 del Padre. Estaba acordándome que el Espíritu son 9. Estos los dones del Padre. ¿Sí o no? ¿Dónde dice? Ah, no, sí, pero ya en cuanto a todos los que... Dones de Jesucristo, Efesios 4, 11 al 16. Pero vamos a leer solo el 11. Dones, ministerios. Hoy les voy a aclarar como ministerio y como una función, que algo de esto hablábamos la semana pasada. Son ministerios y hay funciones. O sea, ¿qué es una función? Por ejemplo, el de profecía aquí. No necesariamente que una persona que tenga profecía es profeta. No necesariamente una persona que tenga la capacidad de enseñar es pastor o es maestro. Y por eso estamos confundidos. Ay, él predica más bonito, pero tiene la función de enseñar, pero no es pastor. No es, mándelo entonces, mándelo y déjelo allá. Mándelo, déjelo allá. A ver qué pasa. Se revientan los años. Se revientan los años. ¿Me va a decir? Ahí hay unos como ministerios y otros como funciones ministeriales. Aquí usted con toda libertad puede preguntar referente al tema porque es de aclarar. Es de aclarar. Sí. Ahora, de pronto el maestro, bueno, vamos acá y acá lo aclaramos. Acá lo aclaramos. Vamos a Efesios 4:11. Efesios está hablando de Cristo. 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? ¿Qué pone primero en los dones? ¿Qué palabrita hay? ¿Usted encontró con la misma palabra? ¿Qué? Y entonces, ¿por qué no abrazamos la gracia a los cristianos? ¿Por qué nos da miedo la gracia? Si dice la gracia, conforme a la gracia que ha sido dada, la gracia que ha sido dada, la gracia que ha sido dada, la gracia, caris, don, regalos inmerecidos, conforme a la gracia que ha sido dada. Siga leyendo el 7. Pero a cada uno de nosotros fue a la gracia conforme a la medida del don de quién. Entonces, ¿son los dones de quién? Los que vamos a estudiar ahorita. No. Los de Efesios. ¿Los dones de qué? De Cristo. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos. ¿A unos qué? Apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A evangelistas. A otros, pastores. Ahora, ahí hay una referencia y ahí está la respuesta del hermano. Pastores ¿y qué? Van ligados. Y maestros. Entonces, el pastor tiene que ser un maestro. Porque él tiene que enseñar doctrina. Tiene que enseñar la palabra. Un pastor viene equipado para enseñar la palabra. Ahora, no necesariamente todos los maestros son pastores. Por ejemplo, yo conozco maestros de instituto bíblico. Es más, mi conflicto está allí. Y hoy le abro mi corazón. Aquí está mi conflicto. Porque si yo como pastor no veo la talla, como evangelista, profeta, como apóstol, y soy un tigre enseñando, y yo no voy la talla a nivel ministerial, yo soy y me voy a morir en un seminario con gozo, enseñando la palabra de Dios, y nada que ver con iglesia. O sea que todos ustedes, vean,
¡Bum! Es que es verdad. Y pastor, ¿y yo qué? Dios te va a mandar un pastor para que te cuide, te abrace, ay, sí, porque estamos hablando de dones, ¿sí o no? ¿Usted sí entendió lo que le acaba de decir? Eso es bíblico, mire, era la palabra. Eufemia ya está llorando. Eufemia, yo no me voy a ir, tranquilo, ya me hubiera ido. Ya me hubiera ido, ya es rato, ¿no? ¿Qué iba a decir? Un pastor sí tiene, debe ser un maestro. Por eso ya lo dije, porque un pastor es el que va a estar con las ovejas. Un pastor también debe tener enseñanza. Puede tener otros hermanos capacitados y equipados. Es que aquí como una función, la enseñanza, no como un ministerio, esta enseñanza, este don es el que nosotros necesitamos multiplicar. ¿Para qué? Los discipulados. Otros le llaman células, otros le llaman llamas, otros le llaman casa de oración, otros le llaman ¿en qué? Enseñar. Porque la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20 dice, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas. Pero para enseñar primero tiene que ser ¿qué? Enseñado. Primero hay que ser enseñado. Vamos bien, ¿sí está claro hasta ahí o no? ¿Sí, sí? Entonces vamos a lo tercero. Los dones del Espíritu. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, hablándole de su manifestación ¿en qué? En carne. Usted sabe, anatema es pues, separado de Dios. ¿Qué decían de Jesús? Ese no tiene a Dios, ese es un demonio, ese es hijo de pecado, ese, nadie, el que tenga el Espíritu del Señor no llama a Jesús en su manifestación de carne anatema. No, ese no era Dios, sino que el que tiene el Espíritu, mire cómo le llama. Y nadie puede llamar a Jesús ¿qué? ¡Ay, poderoso! Señor, Cristos, ungido, Mesías, Rey, sumo sacerdote de los bienes venideros, sino por él, Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu? ¿Para cuánto Jesús es el Señor? Bendito el Rey. 4. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Pero el Espíritu, ¿cuántas unciones hay? Una. El Espíritu es ¿qué? Es uno mismo, pero hay diversidad de ¿qué? Dones. La palabra don viene de griego ¿qué? Charis, caris, regalos, ¿no? Versículo 5. ¿Y hay diversidad de qué? Ministerios, pero el Señor es dones y ministerios. Mire que yo la palabra don ahí se la puse como función para poner un término más claro. Pero también hay ¿qué? Ministerios. Yo le digo, sembrar es un ministerio. Sembrar es un ministerio. Es un don. Es una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Profeta es un ministerio? Sí. 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 Ahora, que le llama ministerio alabanza. No, yo no tengo problema en eso. Son ministerios de ayuda. Oye, pero yo me vuelvo a Romanos. Romanos 12. Yo como que falta algo. Romanos 12. El de servicio. Así es. Sí. Servir. Servicio. Aquí prestamos un servicio. Entonces ella sabe que ahí iba Lujiera, iba uno, iba el otro, iba el otro. Presidir, ahí están los muchachos de la alabanza Irán. ¿Y dónde estamos nosotros? Yo también lo estoy buscando hace rato.
Sigamos. Es un ministerio de servicio, un ministerio de presidir. Porque ¿qué hace? A mí me gusta la alabanza. Yo no voy a decir que la vamos a quitar porque los apóstoles no cantaban sino en la cárcel con 2 panderos, no. Ni tampoco es un relleno, nosotros lo tenemos claro. Es un tiempo de gratitud. Dice Hebreos capítulo 13, verso 15, fruto de labios que confiesen que su nombre, fruto de labios, eso es lo que le ofrece. Y que confesemos que Jesucristo es que el Señor, que creemos y con los labios confesamos. Sigamos. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, es Dios. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para el bien de los demás. Porque a este da por el Espíritu palabra de ¿qué? ¿Palabra de qué? ¡Wow! Sabiduría. ¿Palabra de qué? Vaya mirando lo que van cada don y verá que hay una autoridad tremenda. Segundo, ¿palabra de qué? Ciencia. Uf, poderoso. Tercero, ¿ah? Fe. Oye, un hermano que tiene una fe. Yo quiero andar con esos. Yo con incrédulos, hermanos, ¿Sabe usted qué dice Proverbios 13:20? Usted lo sabe. Sino que por la bendita novela. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, ¿sabios qué? Será. Pero el que anda con necios, ¿será qué? Quebrantado. Cuarto. Siga leyéndolo en el orden, ayúdeme. ¿Ah? Sanidad. Si alguno tiene ese don, necesito llamarlo cuando me enferme. Yo tengo el opuesto a la sanidad. De la muerte, pero muerte al ego, al orgullo. No. Quinto. Quinto. ¿El de qué? Es diferente, ¿no? Sanidad y milagros es diferente. Son dones con gobierno. Sanidad y milagros son diferentes. ¿Estos matan viejitos? 5 viejitos. Ah, ustedes van a orar y se mueren rapidito. Sí. Yo también tengo el ministerio. Porque lo mandan uno muy viejitos. Yo también llevo como 20 en el ministerio. Sexto. ¿El de qué? Ay, mire que toca los 3 profecías, vea. Entonces ahora vamos al texto bíblico. Séptimo. Discernimiento de espíritus. Gente que tiene el discierne. Octavo y noveno. Lenguas e interpretación de qué? De lenguas. ¿Cuántos dones del Padre? 7. Regalos. ¿Qué hay que hacer para tener estos dones? Nada. Nada. ¿Sabe cómo llaman estos dones? Usar un lenguaje sencillo. Carisma. Carisma. Son regalos. ¿Cuántos ministerios? 5. Regalos, son dones. Dones en paquete de hombres y mujeres. ¿Y cuántos ministerios del Espíritu? 9. 9. Pero todo eso, vamos a seguir leyendo los últimos textos de aquí que son bien poderosos. El verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu. El mismo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, ¿qué hizo Dios con estos dones y estos regalos? Hizo así, ¿verdad? Ya los regó. Ahora usted y yo, ¿qué tenemos que tener? Identidad ministerial. Lea donde dice apóstoles. Y si usted es eriza es porque usted está poniendo arroz, dice, uy, pastor. ¿Vos qué estás sintiendo? ¿Qué está leyendo ahí? Si usted lee sembrar y ve que como que le mueve algo acá, corra. Corra que el Señor lo está llamando. Corra. De verdad es amagar. Presidir, si usted llama misericordia. Son dones. Son dones. Son regalos. Los 5 ministerios.
Dentro de los 5 ministerios, Dios los ha equipado con estas ¿qué? Funciones. Y estos dones ministeriales no quiere decir que en Cristo se movieron todos los dones y los ministerios. Cristo es el verdadero apóstol, Cristo es el verdadero profeta, Cristo es el verdadero evangelista, Cristo es el verdadero pastor, el verdadero maestro. Es Cristo fluyendo a través de estos 5 ministerios. Por eso cada uno debe hablar es en Cristo. Un ministro en Cristo ahora tiene que mirar a ver si le dieron el don de ¿qué? De sabiduría. ¿Se acuerdan que decían de Jesucristo? Ay, ¿de dónde acoja sabiduría? Si él nunca ha estudiado. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entendimiento, sabiduría. Entendimiento, conocimiento claro, genuino y verdadero de Dios. El don de ciencia es la capacidad con el discernimiento de espíritu de pillárselas, de conocérselas. El don de ciencia es el don o la habilidad que Dios le ha dado a X o Y persona para aprender a leer a otros, conocerlo de otros, saberlo de otros y sabérselo ministrar, porque hay gente que es muy imprudente. Usted las pilla. Usted llega y... Bendito Dios. No necesita ser así. Señor me está mostrando, no. Dones. Ministerios sin señorío, sin gobierno, sin pasión, sin intereses sanos. Cuidado, un peligro. Es un peligro. Ese es el fruto del Espíritu. Eso lo vamos a mirar acá en el carácter. Estos son los dones del Espíritu, regalos. Ya lo que está diciendo el hermano es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Los frutos. Entonces, dones. Ahora, surgiría una inquietud entre nosotros. No le quiero dejar con vacíos ni con luz en cuanto a los dones del Espíritu. Pastor, ¿y la sanidad qué? Claro. Aunque nosotros disfrutamos ya de sanidad divina, claro que uno puede ir a orar por un enfermo, claro. Tiene toda la libertad. Porque yo lo he hecho y yo digo, ay, pero no es sana. Entonces yo oro y no es sana. Por ejemplo, cuando a mi hijo le duele algo y yo oro y no es sana, me toca que ir a la tienda. Me da el favor y me da $1, 500. En el nombre de Cristo Jesús te sanarás. Te vas a sanar. Y verdad se cura seguro. Plana la fe. El plan A, la fe, aunque Dios no tiene 2 planes, uno solo y el plan B, doles, ungido. Doles ungido, ¿no? Entonces sano. Dones, y si usted lo tiene, déjelo fluir. De los milagros, déjelo fluir. De profecía, vamos a aclarar la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a aclarar lo de la profecía. Porque entonces, segunda de Pedro, sí, 1, 19. Porque, vamos a aclarar de profecía porque entonces nos quedaríamos en el anuncio. Porque cuando se toma profecía aquí, se cree que es adivinarle cosas a la gente. El don de profecía. Cuando Pablo está escribiendo en los dones ministeriales, el canon bíblico no se había terminado de escribir. El canon bíblico, o sea, la revelación plena de lo que Dios estableció, destaparnos a sus hijos, no se había terminado. Nosotros tuvimos que esperar esta fecha, el año 70 después de Cristo. Esto es clave para la era cristiana, porque aquí se cumplieron cientos de profecías que estaban en las escrituras, aparte de las que se cumplieron en el año por allá 32, 33, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, o cuando Él nace en Belén,
Cuando el Señor nace es puro cumplimiento. Nació, cumplió Miqueas 2, Miqueas 5:2. Nació, cumplió la de las tórtolas. Nació, cumplió, caminó, cumplió. Hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el cumplimiento, yo soy el cumplimiento. Gálatas 4:4 nació bajo la ley en el tiempo señalado. Yo soy, él vino, cada paso que daba cumplimiento. De 300 profecías que habían de Cristo en el Antiguo Testamento, y a la vez el Señor venía cumpliendo y profetizando, cumpliendo y profetizando, cumpliendo y profetizando. Profetizar. Yo escuché una conversación hoy en un banco. Estaba haciendo una diligencia en un banco. 2 cristianos estaban al lado mío. Yo me hice el loco, el ateo. Miraba para todos lados. Sí, porque me hago el cristiano, termino hablándole, no porque me va a meter ahí. Pero mentira, mi oído está ahí bochinchando. Iban a un ministerio grande y ahora están yendo a la profecía. A la iglesia de la profecía. Sí. Y abrieron el corazón ahí entre los dos y yo chinchando. Pues sí, ¿para qué le va a decir que no? Sí. Terminaron en la profecía. ¿Por qué? Porque usted entraba y usted ya le dice en el oído, se lo endulzan. ¿Hablan comezón de qué? Mientras el Señor venía, iba cumpliendo y anunciando, profetizando, cumpliendo y profetizando. Le dicen los discípulos, Señor, dinos las señales antes del fin. Se levantarán, ta. Ojo, que muchas de esas profecías se cumplieron en el año 70. 70. Voy a decirle 2 versículos para que usted esta semana le eche cabeza. Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todas las naciones para testimonio de todas las naciones. Y después vendrá ¿qué? El fin. Romanos 10:4. ¿Qué dice Romanos 10:4? ¿El fin de la qué? ¿El fin de qué? Del sistema. ¿Es quién? ¿Hace cuánto cayó ese sistema? Sume el año 70 hasta ahora. Ojo, aplicándole la hermenéutica bíblica que se enseña en cualquier seminario, instituto, iglesia. Ojo, la profecía, vamos a leer 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética aquí? ¿Ah? ¿La palabra de qué? De Dios. De Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación ¿qué? De la escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu, ¿de quién? Del Señor. La profecía, ojo, porque el cumplimiento, ya Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Ojo, no, que Pablo dice antes de que el canon se termine, no menosprecien las profecías porque faltaban unas por cumplirse y otras por ser anunciadas. Lo mismo Pablo y Pedro, cumplimiento y anunciaban, se cumplía y anunciaban. Se cumplía y anunciaban. En cuanto a la profecía más que yo decirle a un hermano, Dios me está mostrando que te va a dar un carro este año. Yo venía ahora en camino y me profetizaron lote. Bendito, yo dije amén. Amén. Pero más que esto es la que. Tenemos la palabra profética más. Vamos a terminar. No voy a interpretar, solo voy a leer. Primera de Corintios 12, 28 al 31. Con esto termino. Para hacer el examen. ¿Usted qué es? Entonces uno, hermano humilde, dirá, no, yo soy servidor. Bueno, usted va a ser el primero que nos va a hacer el nuevo local. ¿Seguro? Primera de Corintios 12, 28 al 31. Y aún nos puso Dios en la iglesia
Primeramente, ¿qué? Así no guste, así no se crea, pero es la realidad. Luego, ¿qué? ¿Por qué está hablando siempre de apóstoles y profetas? Usted ya lo sabe. Porque el fundamento del Antiguo Testamento eran los profetas y los del Nuevo Testamento eran los apóstoles. Luego profeta, los terceros maestros por la enseñanza. Luego los que hacen ¿qué? Milagros. Aquí ya está hablando tanto de dones ministeriales, funciones ministeriales y ministerios. Después los que sanan, los que ayudan. Habla de dones de ayudar. Los que administran. Habla de otros dones. Los que tienen don de ¿qué? De lenguas. Ojo al don de lenguas, que es lo que quiero aclarar solo leyendo. Porque no solamente son espirituales. Dice, son lenguas espirituales. Y también está hablando de lenguas de idiomas. Idiomas, ojo. No solo son espirituales. Lenguas de idiomas. Eso es lo que yo quiero leer solamente para aclarar. Devolvámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo. Hay una controversia grande a nivel general en la iglesia por las lenguas. O aún en nosotros nos queda la inquietud, pastor, y el hablar en lenguas, ¿es de Dios, no es de Dios? Pero si ahí dice que es un don del Espíritu, yo lo tengo, lo dejo fluir, ¿qué hago? Vamos a ponerle un piso bíblico a esto, vamos a ponerle un equilibrio, vamos a ponerle señorío, vamos a ponerle gobierno, vamos a darle libertad al Señor. Hechos capítulo 2, y vamos a dar claridad. Hechos capítulo 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? De fuego. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? Hablar. 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos? ¿Qué lengua estaban hablando allí? Idiomas. Versículo 9. Idiomas. Oiga, empezó uno de ellos a hablar en la lengua, en el idioma ¿qué? Partos, medos, elamitas, y los que habitaron en que habitamos en qué? Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Las maravillas. ¿Qué lengua hablaron en Hechos capítulo 2? Idiomas. Idiomas. ¿Sí está leyendo o no? Si me salgo me tira algo. 12. Y estaban todos, ay, como usted y yo esta noche, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de qué? De mosto. Primera de Corintios 12. Sigamos. Solamente voy a leer. Primera de Corintios 12. Vamos a leer el verso 29. Entonces ya leímos el 28, ¿no? Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, el don de lenguas, ya de una vez lo digo por las escrituras, el don de lenguas está en qué? Como idioma, como lenguaje. Hay gente que Dios le da la capacidad y la habilidad de aprender idiomas. Idiomas. O llega un momento que Dios lo puede tomar en Rusia, en China, donde sea, y se para en un lugar y Dios le da palabras en ese idioma a hablar el evangelio y las maravillas de Dios. Pero también están las lenguas pues, del Espíritu. Las lenguas
para intimidad y comunión con Dios. El que tiene ese bautismo en lenguas, bendito Dios. No quiere decir que el que no tenga estas lenguas o las otras lenguas no está bautizado por el Espíritu. Porque tradicionalmente lo que nos han dicho es que el que tiene bautismo del Espíritu, la evidencia es hablar lenguas. Y la iglesia por ahí X o Y, un movimiento, ellos dicen que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Y yo he hablado con amigos míos, ustedes que lo dijo, ¿no? Pentecostales que no hablan en lenguas están condenados. 10 años y como no hablan, pero vos tenés el Espíritu, me dicen, no, porque yo no hablo lenguas. Vos lo tenés, no, yo no hablo lenguas. Porque le han dicho que la evidencia es hablar en lenguas. Un amigo mío me decía que un día lo bautizaron en lenguas, habla en lengua, y que él decía pencil, eraser, good morning, lo poquito que había inglés. Y él lo estaban interpretando. Es verdad. Y él lo estaban interpretando. ¿Cuál? Primera de Corintios 16:7. Dice, porque no quiero veros ahora, pues pero nosotros. ¿Cuál? Ah, el que se. Sí, sí. Ya está claro, ese 17, ya está unido, está ungido. Pero no le enseñan esa verdad, entonces él cree que tiene el Espíritu afuera. Vamos a seguir leyendo el verso 29. Entonces, aquí es identidad ministerial. ¿Son todos apóstoles? ¿Todo mundo es apóstol porque hoy es la moda? No. ¿Son todos profetas porque es la moda? Yo no sé dónde sacan la locura. A mí Dios me libró de yo pararme y decir, yo soy un apóstol y mi esposa es una profeta. No, Noemí es mi esposa y yo la amo y está haciendo su ministerio. ¿Por qué no la para acá? Si usted quiere ver a mi esposa predicar acá, yo también le voy a decir que yo quiero ver a su esposa pararse a predicar acá. Para que vea lo lindo que es. Mi esposa está también en estos procesos. Pero yo le digo de corazón, no por menospreciar, Dios sabe con qué motivación lo digo. Porque en la gran mayoría de casos lo he trabajado, lo he vivido y lo he visto y lo sigo viendo. Lo desagradable que es ver la esposa de un pastor predicar sin haber sido llamada. La esposa de un pastor pararse a predicar sin haber sido llamado, pobrecita esa mujer, acá encamaronada, enchicharronada. No, porque la esposa del pastor obligada a predicar. Y asustada a veces aquí, pobrecita señora. El Señor es bueno. Y acá, identidad. No hay que buscarle el lugar. Si es en el secreto, si es acá, va a tener la gracia, el respaldo, la unción, la sabiduría. Va a fluir y uno se va a deleitar. Pero yo las he visto enchicharronadas ayer. Forzando un mensaje. Si es llamada, usted siente a ver a Joy Meyer y verá que una mujer que tiene muchas cosas poderosas y valiosas. Pero yo le digo a usted, dejémoslo hasta allí. Una mujer llamada por Dios es una bendición, pero si está en el lugar equivocado. Son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todo lengua, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores. ¿Procurar los dones qué? Procure, vea. Escoja, hermano. O más bien yo le diría, dígale a Dios que le confirme. Hoy, con esta enseñanza, usted no va a dormir esta noche y le va a decir, Señor, confírmame, confírmame, ¿yo qué soy? Milagrero, falso prometidas, evangelista, ¿yo qué soy? ¿Qué dones tengo? ¿Yo qué tengo? Porque tenemos esto muerto y el mundo nos está esperando. ¿Usted cree que el movernos de aquí ya va para allá, que con eso termino ahora? Dígale, Dios, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué? Pastor, dígame usted, de último, yo llego ¿en qué paso? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En qué paso vengo yo? ¿En el cuál? Tercero, decirle, estás confirmado. Le entrego aquí, que el Señor me dijo que me fuera. ¿Ya? Sigamos.
Dígale, Señor, ¿qué me vas a confirmar? Pero mire que Dios es tan bueno. Aquí sigue un garrotazo. Verso 31. Contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Los versículos ¿qué? Posteriores. Siga leyendo. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay algo más poderoso que todos estos dones. Todo, usted que está desbocado ahora, uy, voy a pedir. No, no pida que le confirmen, no que le den, porque ya Dios lo dio. Hay algo más poderoso que todos los dones y los ministerios, más poderoso. O sea que, entonces más bien, sí, dígale al Señor que le ha dado de ahí, pero capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas, idiomas y angélicas, las del Espíritu, y no tengo ¿qué? Amor. Ahí, ¿cuál es el don más grande y el ministerio más poderoso? ¿Y el qué? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, tuviese toda la fe que trasladase los montes y no tengo amor nada. Si repartiese mis bienes para y no entregase mi cuerpo y no tengo amor, de nada el amor es. Y ahí está el significado de lo que es el amor. 8. Primera de Corintios 13, 8. Ya estoy terminando. El amor nunca deja de qué. Primera de Juan 4, 8 dice Dios es. Ese no es un atributo, esa es la esencia divina. El amor nunca deja, pero las profecías ya acabaron hace rato. Y se acabarán ¿qué? ¿Qué acabarán? Hace rato acabaron. Y la ciencia se qué? La revelación y se qué? Hace rato acabaron. Mire. Pero usted está hablando de revelación. Es que cuando una revelación, a mí se me aclara, ya deja de ser revelación y ya es una manifestación. A mí Cristo ya dejó de ser misterio. ¿O usted ya no le reveló Cristo? ¿Es misterio? Ya es realidad. Realidad. Cristo es realidad. Cristo es mi realidad. Cristo es la realidad espiritual de todas las cosas. 9. Porque en parte ¿qué? Conocemos. Esto es progresivo y en parte, mas cuando venga la plenitud, la perfección, lo que cada día está destapando, entonces lo que es en parte cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, y muchos estamos como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era ¿qué? De niño. Efesios 4, 12 y 13. Bueno, el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón ¿qué? Perfecto. Usted lo dijo ahora. Primera de Corintios 6, 17. El que se une al Señor, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De Cristo. Siga leyendo que esto aclara más. Ahora vemos por espejo, hablándole en ese momento, escribiendo a los corintios que estaban apenas siendo renovados. Oscuramente veían ellos, mas entonces veremos cara a cara. En 2 de Corintios 3:18 está el cara a cara, la cara de Dios en la palabra, en el espejo de la palabra revelada, y la cara tuya llena de la gloria de Dios, y la cara mía, rostro, faz, revelación. Y 2 de Corintios 4:6. Se los digo para que lo lean en la casa. 2 de Corintios 3:18 y 2 de Corintios 4:6. Yo dije que solo iba a leer, no voy a interpretar. El que cogió, cogió. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, hablándole del tiempo,
Pero entonces conoceré cómo fui. Conoceré cómo fui, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo nos conocemos ahora? Como Dios nos conoce en el diseño original. Yo me miro en la palabra y yo digo, Lo único que a la iglesia de Cristo le falta y a un ministro con identidad es que le cambien esta chuleta por una nueva. No más. No más. Mi único martirio. Filipenses 3:21, este cuerpo de humillación. Ya las escrituras. Como uno lee 1 Corintios hasta el amor. Yo estoy dando mi tarea para mañana. Mañana voy a destapar otro texto bomba. Yo estoy dando mi tarea también. Sigamos. 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es 14:1. Seguid el amor. Procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis la palabra. Porque el que habla en lenguas, profetizar en lenguas, hay que mirar ahí qué lengua está hablando, si son las angelicales o la de los dones, ¿no? El 14 habla de las lenguas. Vamos a mirar el 14 al 18. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Está hablando otra vez Pablo aclarándolo en las lenguas. ¿Por qué toma el capítulo 12 y el capítulo 14 Pablo para explicarle a la iglesia de Corintios lo de los dones del Espíritu? Porque la iglesia de Corinto fue equipada con los dones y se volvió un desorden, un caos. La iglesia eso era un espectáculo, un show, una cosa desagradable que hasta el que entraba salía confundido. La iglesia de Corinto. Y eso empezaron los espiritualitos y los otros. Pero les llama la atención y les dice, mire, ustedes pueden tener todo esto, pero no tienen amor. Todos ustedes son címbalos, ¿qué? Solo ruido nada más. Solo ruido. Y entonces le aclara, pero allá acá, ve la necesidad, guiado por el Espíritu, de aclararle más. El 15, ¿qué pues? Orar en el Espíritu, pero orar también ¿con qué? ¿A qué le quiero llevar? Que si usted tiene el don de lengua, usted quiere dejarlo fluir, hágalo. Pero mire cómo dice la palabra de Dios. El verso 19. Bueno, no, leamos en ese orden del 15 al 19. Porque si bendecís solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pero no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a mi Dios que habló en lengua más que todos vosotros. ¡Wow! Era un tigre. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras ¿con qué? Para enseñar también que 10,000 palabras en lengua. Hermanos, por eso yo hablo hermano. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Si no sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de ¿qué? Pensar. 33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? ¿De qué? Oh, y tenemos un pueblo ¿qué? Confundido. Dios no es Dios de ¿qué? Pastor, hablo en lenguas, claro, si usted quiere solito y solita, ya Señor, gracias. Y el Espíritu lo toma. Y si las tiene los idiomas, hágale. Y si las tiene del Espíritu, hágale. Pero dice en la iglesia, ¿qué dice ahí? El que ora en su espíritu en otra lengua, para Dios ora. Y hágalo. Dios no es Dios de qué. Deje fluir los dones. Pero mire el orden de los dones. Yo le dije, vamos a ponerle gobierno. Y dice, yo estoy quitando la lengua. No. Cada uno en su don con gobierno. Pues Dios, aunque la Biblia dice que ya, bueno. Bilingüe. Muchos idiomas. Bilingüe natural y divino. Verso 40 y terminamos. Pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Te honramos por esta noche. Por esta oportunidad de reino y este privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Proclamamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Rey.
Tu palabra verdadera, Dios, y este proceso de formación como un privilegio y una honra que tú nos das. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo y gratitud. Amén.